Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos, ¿sí? Referente a la fractalidad, de dónde venimos, la explicación de qué es esa famosa palabra Dios, sí, espiritualidad, dimensión y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen en este momento, como para ir recordando las cosas que hemos conversado, ¿vale? ¿Ok? Ya. Entonces, ahorita son las 2:37. Vamos a conversar hasta las 3:30, cuarto para las 4. ¿Ok? De ahí vamos a dar un espacio de preguntas. ¿Sí? Espero que no haya muchas, espero que vayamos resolviéndolas todo con lo que les voy diciendo. Y luego de eso hacemos un anclaje. Y yo pienso que estamos terminando 5:30. ¿No tienen ningún problema? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ningún problema? Ok. Chévere. Ya, los que se quedan bailando hoy de noche, pues felices. Los que nos vamos, pues nos perdemos el baile simplemente. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora sí. A ver, entonces, como para recordar un poco, o sea, para hacer un resumen de lo que hemos venido conversando, ¿sí? Una de las cosas principales que necesitamos comprender y que de verdad es en cierta manera uno de los objetivos de darles esta charla y haber aceptado venir acá, es porque dentro de los procesos que yo hago es la activación de almas, o sea, es el despertar de almas, es el despertar de seres. Entonces, al tener el acuerdo con todos ustedes de poder unirnos aquí para poder recibir esta información, es saber que ustedes tengan claro, ¿sí? Claro, por lo menos las cosas básicas referente al despertar. ¿Ok? Entonces, yo mencioné 3 aspectos que son necesarios y básicos para el despertar. Alce la mano, ¿quién me lo quiere decir? Obediencia. A ver, alce la mano. A ver, empecemos por aquí. A ver, desapego. Manifestación y ¿qué más? ¿Qué más? Exacto. A ver, dentro del despertar, lo principal es de que ustedes acepten, reconozcan y sepan su origen. ¿Por qué? Porque al aceptar su origen y de dónde vienen, es lo que les hace eternos. Porque si ustedes no aceptan su origen, pues entonces creen en la muerte y que ahí termina todo. ¿Sí? Entonces, integrar el origen en cada uno de nosotros, ¿qué quiere decir qué? Que quiere decir que sabemos y conocemos que somos unos seres estelares, es lo principal para poder salir de este juego de Matrix. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros aceptamos eso, entonces rompemos totalmente el resto. ¿Sí? Rompemos principalmente los dogmas, las doctrinas, las enseñanzas que hemos tenido y que nos sirvieron, porque de todas maneras nos sirvieron en su tiempo para desarrollarnos en esta realidad. Sí, porque tampoco podemos menospreciar las cosas. Porque de todas maneras, el hecho de ser católico te dio por lo menos la noción de ser buena gente. Tranquilo, pasivo, sí, algo, pero bueno. Igual ser cristiano, ser gnóstico. Yo también estudié con los gnósticos, el gnosticismo. Entonces, el gnosticismo a mí me dio la comprensión de las demás religiones, prácticamente. Sí, el gnosticismo me dio la comprensión de las demás religiones y eso me llevó a la metafísica. Y ahí fue cuando descubrí un mundo distinto. ¿Sí? Ahí fue cuando pude integrar todo el conocimiento de las doctrinas en un solo lado. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, alguien hace un rato me preguntó, ¿cómo oro? Yo no oro. No es que me acuesto orando, no es que me levanto orando, no es que bendigo la mesa,
Nada. Yo simplemente... ¿Ah? Yo simplemente lo único que hago es dormir, despertar. Pero ¿qué es lo que pasa? En mis procesos, yo por ejemplo, yo siempre me levanto a las 3:30 de la mañana o 4 de la mañana. En ese momento es donde yo me pongo a estudiar. Pero antes de estudiar yo siempre hago un anclaje. O sea, ¿qué es el anclaje? Lo que hago es conectarme con mi ser superior, o sea, con mí mismo en superioridad para recibir la información que tengo que recibir. Eso. Luego, si tengo espacio, no tengo consultas, yo paso caminando unas 3 o 4 horas directos. Y en esas 3 o 4 horas yo coloco audios. ¿Sí? Y voy escuchando los audios y voy también estudiando. En este momento yo estoy estudiando un diplomado, por ejemplo. ¿Ya? Un diplomado dentro del manejo de la IA. ¿Sí? Pero lo estoy estudiando eso, ¿por qué? Porque dentro de mis charlas, dentro de las cosas que yo doy, necesito conocer la IA como inteligencia. Asimismo, como como estudié por más de 25 años la mente del ser humano. Entonces, al conocer cómo se maneja la IA, cómo funciona la IA, cómo funciona ese algoritmo, cómo funciona ese programa, ¿sí? También estoy conociendo cómo nosotros aprendemos, ¿sí? Cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos guías biológicas, ¿sí? O sea, ¿por qué digo que somos guías biológicas? Porque al final nosotros somos un compendio o somos un receptor de información. ¿Ya? Si alguien no está de acuerdo, yo no tengo ningún problema, me lo puede decir. Dime, Sandy. Entonces, en este caso, IA artificial biológica. Sí, podemos decirle que es una inteligencia artificial biológica. Yo no comparto con el tema de artificial, porque hagamos algo. Busquemos qué es etimológicamente artificial. A ver. Que no es natural. Artificio. No, primero pongamos, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer artificial etimología. Ya. Ya, entonces, ¿qué dice? El origen de la palabra artificial lo podemos ubicar en el latín artificialis. Esta palabra latina está compuesta de ars, que es artis, que significa obra o trabajo, ¿sí? De mucha creatividad, además se compone de facere, que significa hacer. Entonces, ¿qué es artificial? Artificial, ¿cómo? Facere, fa. Entonces, artificial es hacer creativo. Entonces, ¿dónde está el problema del artificial? ¿Sí se dan cuenta? Lo que pasa es que como nuestra programación nos dijeron que artificial es, que no es natural, entonces nos quedamos con eso. ¿Por qué? Porque nos sentamos en una programación y no vemos más allá. ¿Y qué es lo que pasa? Para que tú conozcas el contexto de las cosas, tienes que ver la procedencia. Por eso les hablo de origen, porque la etimología es la procedencia de la palabra. La etimología de una palabra es la combinación de sonidos transmitidos a un esquema, se podría decir a un esquema manuscrito, ¿sí? Que revela algo de lo que estamos nosotros diciendo. Ya, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que A la escribes o la dibujas como A, pero ¿y por qué es A? ¿Por qué nos dice que eso es A? Si nos vamos al sumerio, que prácticamente el sumerio es el idioma que viene luego de la combinación del arcadiano y de otros idiomas anteriores, ¿sí? Lo que una palabra que significa en sumerio a lo que significa en español no es lo mismo. Entonces ahí tenemos el tema de la Biblia. La Biblia ha sido traducida 3.688 veces hasta el momento. Pero en realidad los manuscritos reales estaban en sumerio. Entonces, ¿quién me dice que lo que está
escrito acá? Nadie. Porque ¿de aquí alguien sabe sumerio? ¿De aquí sabe alguien hebraico? Pablo, y no solo de pronto incluyen las 3.688 traducciones, sino los diferentes concilios donde se han puesto de acuerdo para vituperar. Exacto. Entonces, a ver, dime. Sin embargo, ¿quién crea la palabra? ¿Quién crea la palabra? ¿Quién la crea? El pobre, o sea, sin entrar tampoco a la parte materialista, la parte dualista, de igual forma, es creada. Y cuando se crea como tal, es para o alterar o generar otro tipo de pensamiento. Y, o sea, es un pensamiento muy de lo que soy yo, ¿cierto? Entonces, pero a la vez, si se nos dice, y si la información que generalmente me ha estado llegando es energía, debemos de propender por trabajar la energía de la telepatía y de las otras telepatía, o sea, la telepatía y la telequinesis y todo eso que es energético. No es así. No podemos generar algo que no conocemos y que no entendemos y que no lo podemos hacer aquí en primer lugar. Porque le estamos dando un menosprecio al cuerpo. Y el cuerpo es la base de la evolución y del conocimiento aquí. Y tú primero estás aquí, no estás arriba. Entonces no puedes hablar de telequinesis ni de telepatía, algo que todavía no lo haces. Entonces la palabra es el verbo. Entonces la forma de manifestar la palabra es la forma de manifestar tus pensamientos y tu realidad es a través del verbo, la palabra. Si tú no pronuncias palabras, no creas. Entonces no podemos centrarnos solo en la telepatía. Porque aparte de eso, la telepatía es algo innato en todos ustedes. Y si no, hablemos de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, él pudo decir en su teoría de la sinergia, el tema de que cuando dos seres se juntan, por más mínimo tiempo que se hayan juntado, si uno está en otro país y otro está en otro país, la comunicación telepática existe. ¿Sí? Entonces, no podemos menospreciar. Una cosa que yo sí, y estoy opuesto a todo eso, es el menospreciar las cosas que nos hacen quienes somos. Porque nosotros no podemos menospreciar las cosas que nos hacen. Nosotros no podemos menospreciar este cuerpo. Nosotros no podemos menospreciar esta tierra. Nosotros no podemos menospreciar toda esta naturaleza. Porque si nosotros no amamos lo que está materializado, difícilmente podemos amar lo que no está materializado. Entonces, no podemos generar un menosprecio. Entonces, en ese caso, o sea, respeto tu opinión, como les he dicho siempre y les estoy diciendo desde el principio, respeto las opiniones de ustedes, pero si me preguntas algo yo te contesto. Totalmente. ¿Ok? Exacto. ¿Ya? Entonces eso. Ahora, si nosotros volvemos al tema de la manifestación y volvemos al tema de la generación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar en cuenta que para poder salir de esta matriz, la cosa principal es el origen. ¿Por qué? Porque si nos vamos al origen de las palabras, ¿dónde sabemos que se originó el español? ¿Alguien sabe la historia del español? ¿De cómo se generó el español? El español primero viene del latín. El latín, de una combinación con el latín y ciertos, ¿cómo es? Dialectos, sí, dialectos indígenas que generaron el español. Y eso fue incluso, si no me equivoco, creo que fue en Portugal o en España, porque ahí se habla ¿cómo es el otro? Hay los españoles. Catalán. Entonces, una combinación del catalán, sí, la combinación del catalán está dentro de la creación del español. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos el origen de las cosas, podemos saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo y cómo lo vamos a manifestar. Por eso, cuando se habla de manifestación y empiezan los coaches a decir que la ley de atracción es estar repite algo, no tiene consistencia. No tiene consistencia, porque así no funciona. Lo primero que tú tienes que hacer para poder manifestar es cambiar tu forma de hablar.
Por ejemplo, todo el mundo habla de deudas y todos dicen no queremos deudas, pero el no es una palabra que el universo no entiende. Entonces lo que tú estás diciendo es quiero deudas, pero en vez de hablar de deudas, habla de compromisos económicos. Entonces, yo tengo 5 compromisos económicos que tengo que cumplir a fin de mes. ¿Cómo se escucha al decir yo tengo 5 deudas que pagar? Entonces, cumplir los compromisos económicos a ti te hace responsable. Y cuando tú eres responsable de tus actos, de tus funciones, de las cosas que haces y de las cosas que creas, este mundo cambia. Y si no, no cambia. Y ahí es cuando sus vidas cambian. Pero si ustedes no cambian o empiezan a cambiar eso, no importa la edad que tengas, pero si tú no empiezas a cambiar, a transmutar todo eso, tu vida no va a cambiar nunca. Y aquí podemos venir cada fin de semana a hablarles yo todos los fines de semana de lo mismo y no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Y no es que esto va a caer, como dicen, semillas en un clima, como es en un suelo árido, no. Porque a la final, yo aquí estoy logrando algo que yo quiero. Y que es que su ser, el ser de cada uno de ustedes, me atienda. Y para mí, eso es lo que me importa. Que ustedes me atiendan o no, que su mente me atienda o no. Repítelo. Ya no lo quise decir. Pero es que es así. ¿Por qué? Porque su mente es una parte de ustedes. El alma es una parte de ustedes y el cuerpo es una parte de ustedes. ¿Sí? Que se junten las tres es la manera en la que tú vas a evolucionar y a trascender. Y eso es lo que te lleva a subir de dimensión, a moverte multidimensionalmente. Pero si no lo integras, está bien también, es tu decisión, no pasa nada. No es que seas menos que alguien, ni nada por el estilo. Yo no he venido aquí a decirles cómo tienen que pensar, ni nada por el estilo. Yo les estoy dando una sugerencia de que una manera de tener una mejor manifestación es simplemente cambiar la forma de hablar. Pero ustedes son los que deciden. Ustedes son los que deciden. Pero Sí. más que de hablar es de pensar. Lo que pasa es que la palabra, el hablar es la expresión de tu pensamiento. Entonces, ahí es cuando empieza que tengo que cambiar primero. Entonces ahí tienes que, ¿qué? Desprogramarte. Entonces, cuando una persona viene a mi consulta, yo lo que hago es desprogramarme. Entonces, a mí cuando me preguntan qué terapias haces, yo no hago terapias. Yo no hago terapias. Así que la persona que viene a mí a querer que yo le haga una terapia está perdiendo el tiempo. Que yo terapia no le voy a hacer a nadie. Y se los digo así de frente y ahorita. Para que no pierdan su tiempo y tampoco me hagan perder el tiempo a mí. ¿Ok? ¿Sí? Yo no hago terapias. Ni tampoco conecto aparatos, ni nada por el estilo. ¿Sí? No lo hago. Yo. Las personas que lo hacen están muy bien. Es su manera de expresarse, su manera de hacerlo, su manera de trabajar. Está bien. Las personas que se enlacen con eso van a llegar. Las personas que se lanzan con eso a mí no me van a llegar. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Lo que yo busco es que la persona pueda entender, comprender que está programada. Y que a través de la programación está viviendo una manifestación de vida. Porque está dentro de su programación, de sus formas, pensamientos. ¿Sí? Entonces, si es que tienes cáncer, hay que encontrar cuál es esa forma de pensamiento que generó el cáncer en ti y que hizo que se exprese el cáncer en tu cuerpo. Ahora, si llega una persona con cáncer y yo hago todo este proceso y la persona no quiere entender, pues le digo, qué bueno, en 2 meses te vas. Y ya. Así de sencillo. Claro. ¿Qué puedo decirle?
Decirle, no, lo que pasa es que vamos a pelear, vamos a ver qué hacemos, y vamos a hacer esto y este otro, y mira, y me tienes que dar esto, y tienes que estar conmigo 15, 20, 25 sesiones, porque en esas 20, 25 sesiones te sano. Como dijiste tú, vale, huevo, eso no es. Porque eso no funciona. Eso es engañar a la gente. Y lo que menos tenemos que hacer nosotros es engañar a las personas. No podemos engañarlas. La persona no puede vivir de engaños. Si ya es suficiente con todo el engaño que tienen aquí con esta matriz, ¿para qué ponerle más engaños? Y un mismo tratamiento, si le ponemos el nombre de tratamiento, no te sirve para todos. No es lo mismo. Entonces hay personas que han estado, que vienen a mis consultas y en una consulta vienen y ya está, no necesitan más. Hay otras personas que en cambio necesitan 2, 3 cuando es necesario. Pero si no, no. Entonces, simplemente es el conocerse a ti mismo, el conocerte que eres capaz de. Y cuando tú entiendes eso, ni siquiera necesitas ir a nadie. No necesitas pagar nada. Ni consulta, ni nada. Absolutamente no. Pero como todavía la mente del ser humano no está en ese camino, entonces necesita una ayudadita. ¿Ya? Y es el empujoncito que le doy yo cuando es necesario. ¿Sí? Entonces, hay personas que han venido porque han escuchado de pronto, porque yo lo primero que digo a las personas cuando se genera esa sanación, o ellos generan esa sanación, lo primero que les digo es que no me estén mencionando ni que digan que yo hice. Sí, no, en serio, lo primero que digo es que no lo hagan. Porque no, o sea, a mí no me gusta que estén haciendo propaganda. No, la verdad no. ¿Sí? Porque después se genera una expectativa y viene otra persona de la misma manera, no, es que yo tengo este cáncer, entonces me voy donde Pablo porque él ya le curó a mi hermana, entonces me toca a mí. No, tal vez no va a pasar lo mismo, porque de pronto ella tiene contratos ármicos más fuertes que de pronto ni siquiera yo todavía tengo la autorización de entrar ahí. ¿Sí me entienden? Porque no es solo que porque, o sea, soy capaz y todo eso, entonces yo ya puedo hacer cualquier cosa. No, todo tiene su jerarquía. Todo tiene incluso hasta donde tú puedes llegar, hasta donde yo puedo llegar. Porque si no, yo también me puedo arriesgar mi integridad. ¿Sí? Entonces, no, entonces yo también. Entonces tengo que tener la humildad de decir, mira, no es posible. Conmigo no. Y hay muchas personas a las que yo les he dicho. Dime. Pablo, lo que pasa es que yo escuché hace por ahí unos 15 días, un poquito más, que escuché de la existencia de una medicina llamada ortomolecular. Y escuché dentro de esa medicina que el cuerpo humano, a partir de cierta edad, deja de producir ciertos nutrientes. Y que cuando la persona a veces recurre a un terapeuta o un médico, puede ser lógico con una patología, y a veces requiere suplementos, tales como colágeno, como vitamina D, entre otros, por ejemplo. Mira, ahí entra otro tema. A ver, si ustedes quieren un buen nutriente para ustedes, váyanse al mar, cojan un vaso de agua y tómense el agua de mar. Que el agua de mar tiene los 98 nutrientes que tiene la sangre. ¿Y qué es lo que más recorre por tu cuerpo? La sangre. ¿Cuál es la vía más rápida en tu cuerpo? Es la sangre. ¿Qué es lo que distribuye los nutrientes en tu cuerpo? La sangre. Tómate agua de mar. Y ya está. Pero que la de la orilla no, que tiene un diámetro. La de la orilla está contaminada. Mentira, el agua de mar no tiene contaminación. El agua de mar tiene purulencia, que es una cosa muy distinta. Pero no tiene contaminación, ni porque esté en la orilla. No, a ver, vean, a ver. Pero no es lo mismo. ¿Cómo? Espera. No, eso es importante. A ver, ¿qué es lo que pasa? Miren, a ver, o sea, incluso no es que no salimos, no es que nos estamos saliendo del tema, porque hay cosas que van colaborando, sí, colaborando a lo que estamos diciendo en este momento. Ahora, ¿cuál es el tema?
que quiero que comprendan ustedes. Miren, les voy a dar un consejo y espero que lo tomen de muy buena manera. Sí, de muy buena manera, de verdad, y con todo el amor, de verdad, todo el amor. Sí. Cuando queramos enseñar algo, empapémonos hasta lo último sobre el tema. ¿Sí? En serio, empapémonos hasta lo último. No es que solo recibimos, miren, yo recibo muchísima información. Sí, yo recibo muchísima información, yo integro en mí un montón de información. Pero salud. Pero esa información tiene una base, tiene una salida. Y esa información se va activando cuando a mí llega un libro y leo ese libro, o llega un video, o llega una persona indicándome algo, ¿sí? Pero porque yo también estoy manifestando ese tipo de creación, de que las cosas me llegan. Pero si ahora tú estás encerrado en 3 paredes, en tu zona de confort, estás escuchando noticias, viendo la telenovela y todo eso, o sea, ¿qué te va a llegar? No te llega nada. ¿Sí? Ahora, es cierto que existen las personas que de un día a otro se levantan y empiezan a sanar, o supuestamente empiezan a sanar a la gente. ¿Sí? Ya. Uno muchas veces puede generar, ¿sí?, ese contacto con la persona, y a través de la transmisión de energías o de la retroalimentación de energías puede generar la motilidad del ser consciente de la otra persona para que se sane, pero no eres tú la que está sanando. O sea, si tú te crees la milagrera o el milagrero, estás totalmente equivocado, porque así no funciona esto. Si ustedes van, por ejemplo, lo que hizo el maestro Jesús no hizo milagros, él no sanó a nadie. No, ni siquiera murió en una cruz. Pero él vino a morir por nuestros pecados. Equivocados. Eso nunca pasó. No. Él decía, tu fe te ha salvado. Exacto, él te decía, tu fe te ha salvado, utilizando las palabras que se podían utilizar en ese momento. Cuando Jesús vino acá, él daba el mismo mensaje que estoy dando yo ahora y el mismo mensaje que me tocó dar hace 2000 y pico de años, pero utilizando las palabras que nos podíamos utilizar ese rato, porque si nos caían a palos. Claro, si yo hablaba de encarnación o hablaba de extraterrestres, todo eso, pues, me dicen que más manera hace rato. Es igual murieron, pues. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ustedes, miren, entonces por eso yo les digo, miren, o sea, yo por ejemplo aquí, si ustedes me dicen, no sé, háblame de ¿qué podría decir? De astrología. Yo no sé nada. Yo no conozco astrología. Yo sé que soy Piscis y a duras penas eso. ¿Sí? Pues de astrología yo no sé. O sea, yo no sé. Sí. Si a mí me dicen si creo o no en las cartas, en las cartas del tarot, sé que existe el tarot. Y sé que el tarot está dentro de la magia, sí. Ya, pero una cosa es que el tarot utilizado como magia es una cosa muy distinta que lanzar las cartas al aire y decir, a ver, te va a pasar esto, este otro. Ese ser está hablando de algo que te va a pasar a ti, pero no necesariamente una línea de tiempo que necesites llegar a ti. Y además, cuando no se tiene este despertar, lo que te estás alineando es con seres del bajo astral. ¿Por qué? Hace un rato hablábamos de energía y hablábamos de luminicidad. Y decíamos que el ser humano tiene una luminicidad de entre 1200 y 1800 lúmenes. Entonces, ¿cómo podemos contactarnos con un ser de 5000 lúmenes? No es posible. Entonces, a los que más llegamos es a un bajo astral. Y un medio astral, los que están siendo un poquito más despiertos.
caso cuando a una persona la persigue un espíritu de oscuridad y va donde otro que lo libere, ahí se libera es la misma persona entonces. Sí, puedes liberarte tú mismo, pero lo que pasa es lo siguiente. Puedes liberarte tú mismo cuando comprendes que existen contratos y por qué es lo que esto te está pasando. Ya, a ver, existen cuadros obsesores y estos cuadros obsesores son como energías, o sea, ¿cómo les digo? Bueno, pongámosle como espíritus, ¿sí? Como espíritus energéticos de una baja vibración, negativos. Entonces, la posesión de demonios y todo eso sí hay. Yo he estado ¿cómo es? ¿En qué? Liberaciones. No es liberación, lo otro es exorcismo. Yo he estado presente en exorcismos. Ya, y cuando he estado presente en exorcismos, yo he visto lo que pasa, lo que hacen. ¿Sí? Y ahora que aquí me he enfrentado a brujas reales, pero brujas reales, sí, las que te dejan marcado incluso el cuerpo cuando se pelean, o sea, les puedo hablar exactamente de cómo es eso. En este momento. Sí, en este momento, en este aquí, en este ahora, aquí, ahora. ¿Sí? Ya, entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, el ser humano cree y se niega a creer en muchas circunstancias. Cree y se niega a creer. ¿Por qué? Porque tus programaciones te van en cierta manera limitando. ¿Sí? O mejor dicho, te limitan en lo que tú, de acuerdo a la programación que tienes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estuve en Izachi. ¿Alguien conoce Izachi aquí? Las playas de Izachi. No. Son en... No. ¿Dónde? ¿Dónde queda? Es en el Atlántico. Sí. Es por antes de llegar a San Andrés. Es que no me acuerdo exactamente. ¿Se llama Sí. Izachi? No. Sí, Izachi. Sí, es de Izachi. Allá es un pueblo pesquero, no me acuerdo exactamente el nombre, pero son playas vírgenes, todavía no tiene mucho turismo. Cuando yo estuve ahí, fui allá, en la noche se presentó Poseidón, y Poseidón, realmente, visto así, Poseidón. Porque tanto él como yo teníamos una deuda pendiente. Ya se presentó Poseidón en una tormenta eléctrica pero increíble. Yo estaba al filo de la playa y a mí, o sea, volví a sentir miedo. Yo he pasado mucho tiempo que no siento miedo, pero en ese momento sí me hizo temblar. Entonces pude verle al ser, o sea, la transfiguración, ¿sí? Ya, y al mismo tiempo se presentaron sirenas. ¿Sí? Ya, y por ejemplo, yo tengo gnomos, como el rey gnomo, que es uno de los que me cuidan. ¿Ya? Y he visto gnomos, hadas también de la misma manera, y reales. No estoy hablando de imaginación, no estoy hablando de sueños, no estoy hablando absolutamente de nada. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué puedo acceder a eso? Porque simplemente mi gradiente de confiabilidad es distinto que el de otras personas. Porque ellos no se presentan a todos. ¿Sí? Entonces, las experiencias que yo he vivido han sido unas experiencias bastante fuertes. Incluso cuando empecé con todo esto en el año 2023-2024, a mí se me dijo, o yo en ese momento, les hablo como fue en ese momento, yo no voy a decir era, sino yo soy el ángel de la oscuridad. Y cuando yo mencionaba esto a las personas me creían demoníaco. Y no era eso, porque si nosotros vamos a hablar de quién era el ángel de la oscuridad simplemente era el ángel que pasaba matando a los que tenía que matar y dejando vivir a los que tienen que vivir. Y punto. Nada más. Y ahí no se habla de malignidad ni nada por el estilo.
Dime. Tú también viste a Ariel. ¿Qué? Viste también el que fue antes de Pablo, Saulo. Tú también fuiste Saulo. Claro, tuve que ser Saulo para poder ser Pablo. Porque a mí llegó una historia hace 15 años y no sería ser raro que haya sido también ángel de la oscuridad, o sí, para la parte negativa, porque esa información me llegó en un libro llamado La Memoria RAN 1, 2 y 3, en el cual se describía que Pablo había estado allá muy con los oscuros y era muy amigo de ellos y almorzaba con ellos, con los oscurantes, de hace 2000 años. Sí, lo que pasa es que, miren, a ver, para tú poder llegar a la luz, tienes que estar en tu oscuridad. Tú no puedes llegar a la luz si no has probado la oscuridad. Y tampoco, y no es que no puedes volver a la oscuridad, porque el caos y el orden se presentan en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos del despertar, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, porque todos estos aspectos que les he estado mencionando son los que nos ayudan, ¿sí? Literalmente, a poder ser ese multidimensional que somos. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento habrá personas que de pronto están sintiendo ciertas cosas en el cuerpo. Cansancio, dolor de la nuca, Calambre. dolor de la espalda, calambre y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a sentir esas cosas en un tipo de charla así? ¿Es por qué? Porque la información que yo les estoy dando les está activando una memoria de dolor o un contrato álmico que tienen ustedes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde se localice, puede ser familiar, puede ser con el femenino, con el masculino, si está haciendo en tu cuello, en las vértebras, arriba en la nuca, de pronto es un peso que estás cargando y que todavía no lo sueltas. O sea, hay un sinnúmero de cosas que puede estar pasando dentro de ustedes, como de la misma manera no te puede pasar nada. Y estás bien, ¿ok? ¿Sí? Y simplemente estás atento. Ya. Bueno, ahora sí. Una pregunta. Vamos a las preguntas. Dale. ¿Esos contratos, cuando se hacen y se recuerda ahora, no tienen una vigencia? Y que son vigentes por tanto lo que he escuchado. No son retroactivos. No. Claro, ahora, a ver, ahí quiero explicarles algo. Bien que haces esa pregunta. Miren, por lo general, a veces se hacen meditaciones de cancelación de contratos, ¿sí? De ruptura de contratos o de eliminación de miasmas o de ¿cómo es? De chips o de implantes orgánicos, ¿sí? Por lo general se hace eso. Ok, ahora, no todos pueden hacer eso. No todos pueden hacer eso. ¿Sí? No todos pueden hacer eso. ¿Por qué? Y no es porque no lo puedan, sino porque la persona que está enfrente no lo deja. Que es una cosa muy distinta. Ahora, ¿por qué? Miren, por decirles, a ver, yo tenía un contrato familiar con mi familia. Yo era apegado a mis hijos y a la mamá de ellos, aunque yo no estaba con ellos, aunque yo estaba divorciado, pero seguía mandándoles dinero. Para yo poder venir acá, antes de venir acá, yo tuve que cortar todos esos contratos. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que ha podido cortar esos contratos? Es cuando tú sufres el desapego de esa circunstancia. No es el solo hecho de decir, no, lo que pasa, les voy a poner un ejemplo. Por decirte, te abusaron de ti sexualmente de pequeño, ¿ya? Y fue tu hermano. Fue tu tío, no sé. Estás ahora con 50 años, 46 o la edad que tengas. Y tú dices, no, lo que pasa es que yo ya le perdoné, yo le veo, yo hablo, y no, ya no pasa nada. ¿Sí? Pero tu vida no se está presentando de esa manera. Tu vida todavía está atada a un dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
pasa, y ahí vamos a entrar un poquito en este tema para explicarles esto cómo funciona. Y es, por ejemplo, pongamos que la persona que fue abusada sexualmente por 5 años y por la misma persona. ¿Sí? ¿Hay violación o no hay violación? Claro. Sí. No, porque no se podía entender. Era una niña. A ver, despacito. Era una niña. La primera sí. Miren, a ver, tenemos que, vamos a ver, les voy a explicar algo. Tenemos que entender algo. El cuerpo reacciona, independientemente de la edad. Les voy a explicar físicamente, biológicamente. ¿Ok? Quiero aclarar eso. Porque es una manera científica, física y biológica lo que les voy a decir. Para que entendamos cómo es el proceso de la reacción del cuerpo referente a una estimulación. Ahora, si en ese momento que pasó no hubo violencia, no hubo fuerza y simplemente la persona se quedó quieta, ¿sí? No hay violación, porque hay aceptación, aunque se haya paralizado. Les voy a explicar por qué, antes de que me estén viendo mal, ya me ven así. No, ¿qué es lo que pasa? Tú luego de que pase eso tienes dos opciones. Una opción en la que ya no permitas que pase y fue tu reacción posterior. Puede ser la edad que tienes, la edad que tengas, puede ser 5, 6, 7 años, pero tienes la opción de hablar con alguien y decirle, ya no. ¿Es así o no es así? No, no, No. es así. No, y yo No, tengo no, otra teoría, pero que... Espérate, déjame un ratito. Sí, porque no quiero entrar en polémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ya sé que te está afectando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tú tienes la opción de retirarse. Biológicamente el cuerpo, sí, se quedó paralizado y por el miedo aceptó. Por el miedo. Vuelve al otro día y vuelve a pasar lo mismo. La misma persona hace lo mismo con esa niña. La niña vuelve a quedarse estática y lo acepta. Ahí no hay violación. No hay violación. Vuelve una tercera vez. Vuelve a pasar lo mismo. Y vuelve a volver a aceptar. ¿Sí? En ese caso, la niña empezó a generar un placer. Biológicamente. Respira, tranquila. Respira. ¿Sí? No hay problema. Ya sé por dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver eso y empieza a ver una circunstancia de 2, 3, 4, 5, 6 años pasando lo mismo. ¿Sí? ¿Tienes o no tienes opción de salir de ahí? No la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque no tiene, porque está dominada, porque tiene miedo, él la tiene presionada y no hay satisfacción ahí, nunca hay satisfacción. Te voy a explicar Es algo. una niña. A ver, les voy a explicar algo. Y no es para generar polémica. Por eso estoy siendo muy claro. Cuando la persona fue violentada, por eso dije, dos cosas muy distintas. Violencia y no violencia. Entonces, ahora vamos a hacer el otro caso. Cuando la niña es violentada varias veces, entonces ahí sí existe violación. Que es muy distinto que la niña acepte. Por eso hay dos casos. ¿Y por qué te digo que hay dos casos? Porque yo me he topado con todos los casos.
que es muy distinto. Entonces, la persona o la mujer, sí, que llega a ser violentada por ese ser, que le aprisiona, que abusa en cada momento, a cada rato, y le mantiene con el que no digas porque le puede hacer daño a tus papás, no digas porque te pueden hablar, no digas porque te hacen daño. Mande. Yo les quiero contar algo y de pronto acá. Ya, déjame terminar una cosita y de ahí sí. Ya, entonces, mira, yo sé en la posición que estás en este momento. Sí, Sí, perdóname. sí, y yo entiendo. Y ahí, y miren, ahí es lo que pasa en la generación de cómo funciona la mente. ¿Sí? Ahí se ve cómo funciona la mente, porque tú tienes una forma de reaccionar sobre eso. Hay otras personas que han pasado por el mismo proceso y no reaccionan de la misma manera. Entonces, tu caso no es para todos. Sí, y tampoco es lo mismo para todas. Entonces, ahí es donde quiero que no estoy diciendo que todos los casos son iguales. Estoy explicando un proceso para que la persona pueda sanar. ¿Qué me da a notar contigo que todavía no sanas? Sí, es personal, lo de- puede ser que sea alguien a tu alrededor, o puede ser que sea alguien cercano, puede ser tú, no lo sé, porque ahorita no estoy haciendo ninguna consulta ni nada por el estilo. Puede ser incluso una creencia o algo que está dentro tuyo. ¿Sí? Ya. No me voy a ir en contra de nadie. Yo por eso dije, yo no me voy en contra de nada ni de nadie. Yo estoy dando una información. ¿Sí? Una información de acuerdo a los casos que han llegado a mí. Y yo en esos Pero no casos... son todos. Eso es lo que estoy diciendo, no son todos. Y eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy explicando. Hay una forma en la que hay aceptación y hay otra forma en la que hay violencia. ¿Estoy siendo claro? No, yo lo que Sí. les quería decir es algo sobre, Dime. por lo menos, yo tengo un caso, yo trabajo con primera infancia. El año pasado tuve un caso de una niña de una vereda, 5 años de edad, abusada sexualmente por su padre, y la niña generó aceptación, es increíble. Una niña de 5 años, porque uno dice, una niña tiene 5 años, y ella aceptó esa aceptación que ella misma buscaba a su padre para que la tocara, para que abusara de ella. Y eso es una esencia. Entonces, ahí nos decía la psicóloga que hasta qué punto fue abuso sexual o fue una aceptación sexual. Y nosotras, no, ¿cómo es posible? Sí, llegamos a la misma situación, pero es que esos casos se ven. Y eso lo dice Gerardo Smeilin también. Lo que Sí. pasa es que de pronto aquí no hemos trasegado a Gerardo Smeilin. De pronto él va para estos días. Vamos a ver si viene, porque él desencarnó hace 20 años. Y la teoría de él es 100% igual a la de Rafael, no, a la de Pablo. Ya, ahora, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo por eso les dije al principio, yo por eso siempre enfatizo al principio en la forma en la que yo doy la información. Yo por eso dije, es una información, ¿sí? Y por eso pongo casos latentes y bueno, aquí hay una persona que respalda un caso. Y yo en ningún momento dije que no existe la violación. Dije que hay dos formas. Una de aceptación y otra de violación o violentación. Pero en ningún momento he dicho que no existe la violación. Ahora, miren, es que lo que pasa es que, miren, a ver, por eso les digo, a ver, no vamos a generar polémica por el tema. No, simplemente les estoy diciendo, por eso es lo que hace un rato decía, tu verdad no es la verdad de otros. ¿Sí? Y tu experiencia no es la experiencia de otros. ¿Sí? Pero cuando hay una reacción tan fuerte, es porque aquí adentro hay algo que es fuerte. ¿Sí o no? Simplemente es nada más. ¿Cómo? Quiero dar un pequeño aporte desde lo positivo para validar el tema. Ya la gran mayoría sabe mi nombre.
Lo que pasa es que hace 20 años aproximadamente llegó a mi ser una información que la leí, creo que muy en conciencia para este momento, hoy, acá. Esa información venía de un ser que es tenido por maestro en Colombia, llamado Gerardo Esmail. Y él, en alguno de sus capítulos de más de 8 o 10 libros que pudo haber escrito, se llamaba Efectos secundarios post-violación o violentación hacia el masculino y hacia el femenino. Y él decía, ahí está, todo está documentado, que el efecto secundario de la violación, ese dolor en el cuerpo físico, mental, emocional, en ese ser violentado, está directamente relacionado o intrínsecamente relacionado con la creencia que tenga ese ser. Claro, que nadie se la saca. Exacto. Con la creencia. Miren, si esa niña la ubicamos por allá en el África y tiene 7, 10, 12 años y nunca escuchó ni en esta existencia ni en existencias anteriores qué era violación, ni tenía un concepto de violación, quizás ni le duela. Gracias. Exacto. Es muy interesante y a mí me fascina, sinceramente, el estudio de la mente. ¿Sí? Porque muchas veces no sabemos cómo puede reaccionar el ser de acuerdo a sus programaciones. ¿Ok? Yo respeto muchísimo lo que pasó en este momento y tampoco me voy a poner a calificar ni nada por el estilo, ni tampoco a emitir ningún criterio sobre este tema. Pero lo que sí quiero dejar sentado es que las programaciones que cada persona tiene influyen en la forma como uno reacciona de acuerdo a las cosas que se ven. ¿Sí? Exacto. Ahora, yo por eso, dale, habla. A mí me pasó un caso, pues no, 3 casos. Yo tuve 3 novias y las 3 novias fueron abusadas sexualmente. Una de ellas 2 veces. Una como a los 13 antes de desarrollo, después como a los 18 y quedó un embarazo. Y lo curioso es que eso en sí afecta mucho, demasiado, depende hasta dónde sean capaces de dejar eso atrás. Eso nunca lo van a dejar, porque eso para la mujer es demasiado profundo, ¿sí? Pero hay unas que son capaces de dejar eso atrás un poco, no digamos del todo, porque usted puede estar con una persona en intimidad y se vuelve normal, bien, sin ningún problema, y la otra persona está con ella sin ningún problema. Pero hay otras personas que no son capaces, dicen que todavía me acuerdo, que todavía me frustra eso, entonces son personas que se quedan ahí todavía estancadas, no son capaces. Entonces eso no ayuda mucho tampoco, ni a esa ni a la otra persona. Entonces a uno como hombre se le queda súper difícil lidiar con esa situación. ¿Uno qué hace ahí? Complicado. Claro, es complicado. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Perdón, yo quiero decir algo. Pues que me parece muy fregado este tema y que yo pues no tengo ninguna autoridad para tratarlo porque ni soy psicóloga, ni estudio el tema, ni me han violado, ni me ha pasado nada en ese estilo. Yo no lo tengo muy elaborado, pero sí me parece que algo que deje un dolor, que algo que sea, pues no puede ser incluso comparado a una amigdalitis, a un dolor de muelas, de riñón, de nada, sino que es en el alma, en algo que es sagrado como es la sexualidad. No puede llegar al nivel de ser normal, porque la palabra sea violación o abuso. Pues para mí como que se fusionaron. Cuando hablaban de violación todo el tiempo pensé en abuso y cuando ya lo extinguieron, pues para mí sigue siendo lo mismo. Y solo quería decir eso, y me parece que no es naturalizar y que estamos haciendo como que no, el marido le pega pero pasito. Exacto, sí, tiene las objetas del mismo. natural, ¿Qué es lo que pasa? no Sí, está probado. es que es justamente esto. O sea, miren, esto a la final viene a ser un ejercicio referente al estado mental. Sí, a las programaciones mentales, y es lo que hablábamos desde el principio. Y yo por eso desde el principio les dije, yo la información que les voy a dar aquí tiene fundamentos médicos, fundamentos biológicos, fundamentos químicos, sí, o sea, tiene todos los fundamentos. ¿Ya? Ahora,
¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque justo estamos hablando referente a cómo tú te sales de la matriz. Ya, entonces ahí es cuando yo digo, si una persona que ayuda a otra y termina reaccionando de esa manera, ¿cómo puede ayudarle a la otra persona? Exacto. Sí, entonces, si yo, por ejemplo, en este momento cogí y reaccionaba de otra manera, ustedes hubiesen dicho, pero ¿cómo si nos está dando aquí y reacciona y habla y grita y todo eso? No hay coherencia. No hay coherencia. Y esa es la lección que por lo general yo les doy cuando hago charlas con coaches. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, mucho depende de cómo tú escuches y reacciones a lo que se te está poniendo enfrente. ¿Me equivoco o no me equivoco, Andrea? ¿Sí? Ahora, el respeto tiene que haber. Y por eso es lo que yo les dije hace un momento. Yo no sano. Yo no curo a nadie. Yo te doy un camino y tú eres libre de aceptarlo o no. Dime. Yo opino que cuando hay pues un dolor de ese tipo, de ya violación y ello, uno tiene libre albedrío de sanarlo y uno puede esas memorias, porque para eso es que estamos, de irlas limpiando a su manera, porque no estamos en obligación de repetir esos mismos códigos y repetir esas mismas cosas, y yo decido, yo como mujer, como persona, yo decido si sigo lo mismo o no sigo. Si algo me genera dolor, llámese algo que me recuerde o que no me guste o algo, yo pienso en mí, me unifico y estoy en mí. Y yo quiero decir algo político, no me demoro, y yo creo que también es no normalizarlo, pero es también aceptar los pactos que hicimos. Y yo lo hablo desde mí, yo pacté ver cómo mataron a mi papá y es un dolor del alma, porque vos ver cómo le ponen un revólver a tu papá y le meten 2 tiros y tener 19 años sin poder hacer nada, pero fue algo que yo pacté y tenía que vivirlo. ¿Por qué? Porque eso me enseñó algo a mí, que estoy en el proceso de sanación y que todavía hay cosas que me duelen, sí, pero lo acepté, ya no lo veo como un momento feo de mi vida, sino que yo ya lo veo, yo pacté acompañar a mi papá o a su alma hasta ese momento y estuve ahí para él. Entonces es mirar que lo mismo puede pasar pues como con las violaciones, yo que pacté porque yo qué tengo que aprender o qué tengo que vivir de ahí. Suena duro, doloroso, sí, pero yo creo que todo en la vida genera ese aprendizaje, genera eso que nos ayuda a, pues, como a cambiar, a ir evolucionando. Así lo veo yo. Andrea. Pero por decir, hay que abuso sexual y violación, ¿cierto? Porque por decir, cuando el abuso sexual no es doloroso, sino que deja una marca placentera. Por decir, en un caso de un masculino que fue abusado sexualmente en su niñez por un masculino, un padrastro, y a él cuando ya tenía 5 años, a sus 40 años tenía a su esposa, tenía a sus hijos, y cuando entra a desenvolverse, yo estoy confundido porque recuerdo que a los 5 años fue abusado, me gustó, con las mujeres que yo he estado no he sentido ese placer y ahora no sé quién soy. Entonces, el abuso sexual lo vemos desde el punto de vista doloroso, pero un porcentaje muy alto de lo que decía la compañera es esa aceptación placentera y que si es un niño es educativo, eso es lo normal. Entonces están las dos polaridades. Dale. O si lo vemos por el otro lado, yo fui supuestamente abusada para mi familia, pero para mí fue rico. Y para mi familia fue trauma total. ¿Y que me llevó a mí a despertar ahí la Kundalini? Entonces también era un programa que depende como uno lo tome, puede despertar muchas cosas o puede quedarse ahí. Por eso es lo que yo digo, o sea, por eso es lo que yo digo, las programaciones son distintas y no a todos la misma información les sirve. Y es lo que yo les dije hace un momento también, no todos están para lo mismo, no todos están para sanar, no todos están para enseñar, no todos incluso están para estar en este lugar, ¿sí? O sea, no todos están incluso para opinar, no todos están para decir o para hacer algo,
Sí, o sea, cada uno tiene, o sea, viene definido por un contrato que hiciste. O sea, un acuerdo que hiciste para venir acá. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas de un punto A un punto B. ¿Dónde está el libre albedrío? Ese 25% de libre albedrío que tiene el ser humano. Está en cómo tú tomas los caminos. Pero de que vas a cumplir tu punto A y vas a cumplir tu punto B, eso nadie te salva. Pero cómo lo hagas, cómo llegues, eso ya es decisión tuya. Y lo que tú hayas pactado venir a vivir acá, eso te va a pasar. ¿Sí? Dime. No, que era eso mismo. En parte resolvió, pues, porque yo decía, porque la violación o el tema pues que estamos hablando es un acuerdo álmico también. Entonces, él respondió de alguna manera. Exacto, dime. Que yo digo que todo este proceso que venimos a experimentar en esta vida es para poder ir evolucionando. O sea, no nos podemos quedar en ese recuerdo, en el dolor, en ese sufrimiento, ni en el placer, por decir algo. Es que yo tuve una pareja que me hizo sentir. Muy bien. Y yo no puedo quedar ahí, tengo que evolucionar esa pareja. Yo no me puedo quedar en el momento en que yo tuve tanto dinero y ahora ya no lo tengo. O sea, todo eso es un proceso que miramos, lo aceptamos, lo recibimos y lo dejamos que siga fluyendo. Sí, y aparte de eso también tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, o sea, tú tienes mente, cuerpo y espíritu. Entonces tienes tanto deseo en la mente como tanto deseo en el cuerpo y tanto deseo en el alma. Entonces, si tú ya satisfaciste lo de tu cuerpo, entonces ahí pasas a satisfacer tu alma. Y ahí es cuando empiezas a generar una energía en ti mismo que empieza a desarrollarse de otra manera. Entonces ahí no necesitas de la introducción, sino necesitas simplemente de sentirte tú. Lo que no pasa con el hombre, porque el hombre tiene, o mejor dicho, tiene en la cabeza de que para poder tener satisfacción tiene que eyacular. Y el hombre no debe eyacular. Pero entonces, ¿cómo me satisfago? Porque en la muerte sublime sexual que siente el hombre cuando eyacula, es donde siente supuestamente la satisfacción. Pero es una satisfacción corporal. Pero cuando tú empiezas a hacer o a tener una relación energética con un complemento tuyo o con un paralelo tuyo, en el cual el simple hecho de olerse, el simple hecho de mirarse, el simple hecho de acercarse, te genera un orgasmo. Pero no es un orgasmo físico, es un orgasmo álmico. Sí, entonces ahí las cosas es distinto. Entonces, si luego de eso, de sentir esa transmisión energética, que eso lo conocemos como energía creadora, no le vamos a poner ni siquiera energía sexual ni kundalini, energía creadora, ¿sí? Y que adicional a eso, que incluso le ayuda al hombre a aguantar más, y es rico para una mujer, sea lo que sea, ¿ok? Y para ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se termina con el hecho del físico, que viene a ser la penetración. Pero en cambio ya no, el hombre ya no reacciona como una bestia. Sí, o sea, que tiene que... Para ahí, no. Empieza a tener ritmo. Empieza a tener ritmo. Y es distinto. Se está gozando, Andrés. No, hace poco estábamos comentando un caso de que era un orgasmo cósmico y quién lo habría podido sentir. Claro. Entonces, yo nos contaba la experiencia con su esposa de un orgasmo cósmico, cómo se puede presentar. Y que está haciendo como te digo. Exacto. Entonces, por eso les menciono. Miren, o sea, el tabú sobre el tema sexual causa esto.
causa esto, y no, y es muy respetuoso porque está bien. Exacto, pero es algo que por ejemplo ese ser no lo acepta, ¿sí? Y está en todo su derecho, y está bien, ¿ok? ¿Sí? Ahora, no por eso nosotros tenemos que caer en el tema de juzgamiento, ¿sí? Porque no sabemos que de pronto para cada uno de ustedes sea el detonante que de pronto debe reaccionar de la misma manera. Tal vez hay otro detonante. Claro. Entonces, eso es. Entonces, ahora, fue satisfactorio en cierta manera porque me ayuda a explicar la teoría que en este momento estuve conversando y prácticamente la teoría de toda la charla que tuvimos hoy día. Eso sí, es que ahí explicó y tuvimos dos fuerzas, o sea, dos pensamientos, dos tipos de reacciones. ¿Sí? Entonces, ahí la teoría de que la verdad de uno no es para otro, ¿demostrado o no demostrado? Demostrado. La teoría de que todos estamos programados de una manera o no, ¿demostrado o no demostrado? Demostrado. La teoría de que de acuerdo a las programaciones manifestamos nuestra vida, ¿demostrado o no está demostrado? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que les he enseñado valió la pena. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo? La guerra de Orión, dejémosle para otro lado. A ver, les voy a hablar un poquito sobre el tema de la guerra de Orión. Les voy a hablar sobre el tema de Orión. A ver, esperen un ratito para no demorarnos mucho con ese tema. Les voy a hablar sobre el tema de Orión de acuerdo a mis registros. ¿Ok? De acuerdo a mis registros. ¿Ya? Cuando se produjo el tema de la Tierra, de la guerra de Orión, fue relacionada acá, o ustedes tuvieron la información referente a la guerra de los ángeles caídos con los ángeles que se quedaron con Dios, la división de grupos, en el cual sí había el bando de Lucifer, supuestamente era el que hizo o motivó a ciertos ángeles a que se liberen la subyugación que sentían por parte de Dios. Eso es lo que aquí se han escuchado. Sí. ¿Te referirías entonces con eso a la liberarse de quedar prisioneros de la materia? No exactamente. Pues esa fue la lucha de ese Lucifer en relación como si fuese un ángel liberador o una potencia liberadora. No. Pero la que te cuenta la iglesia o lo que te dicen es que Lucifer creó generar más poder que quien lo creó. ¿Sí? Ok, ya, ahora, tampoco se trata de la liberación o de la liberación de la opresión de que tenías de algo, o sea, una forma distinta de pensar. Pues como que el espíritu tiene que manifestarse en la materia. Exacto, o sea. De eso es de que quería liberar a los espíritus de la densidad. Esa fue la lucha entre esas dos facciones, a mi entender. Sí, pero no necesariamente, porque a la final la misma fuente necesitaba que se dé la transmutación a la materia, porque esa era la experiencia que tenía que vivir, y eso está dentro de los proyectos genomas. Dentro de los proyectos genomas es que tienes que pasar a la materia, o sea, a la parte bariónica, en todo proyecto genoma. Entonces, algo que está desde un sentido superior, no podemos compararle con alguien que está queriendo hacer lo mismo, sino que simplemente con otras palabras. Ahora, ¿por qué? Porque tienes que tomar en cuenta que el Lucifer no solo era ese ángel de luz que ustedes mencionan, sino Lucifer era un cargo administrativo, que en ese momento él no es que no estuvo de acuerdo con los proyectos genomas de Micael o del ángel Miguel, sino que ¿qué es lo que pasa? Él lo único que pensaba es que decía, ¿cómo una raza recién formada
sí puede llegar a Dios más rápido que las razas anteriores. Eso prácticamente era. De una manera. Ahora, la guerra de Orión se dio por un tema mercantil, que no tiene nada que ver ni con espiritual ni con nada por el estilo. A ver. El oro, ¿en cuánto? No. Las almas. No. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Así mismo como aquí estamos adivinando, no. Así mismo como es aquí, el comercio, que comercian una mercancía con otra mercancía y con otra mercancía, en el M45, que es la Pleiades, que es Pleiades, sí que es Pleiades, ese es el centro mercantil de un cuadrante. O sea, de aquí llevan cerveza para vender allá, en el M45, a los pleiadianos, porque a ellos les gusta tomar mucho, sí, la cerveza. Y no solo eso, sino distintos elementos como la sangre de la menstruación de las mujeres, el adenocromo y bueno, algunas otras cosas más. Y también oro y metales preciosos. Ahora, en ese momento existía una relación comercial estable antes de que pase la guerra de Orión. La guerra de Orión se dio por distintos factores políticos, sociales, económicos y también religiosos o dogmáticos, porque ahí también había los dogmas. Entonces, por eso lo mismo que es arriba es abajo. En ese momento la tierra aún no estaba fuerte. La tierra todavía no, la tierra ni siquiera existía. No, la tierra no existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, recién se estaba en formación incluso la Tierra. Sí, porque era un planeta que estaba en el cuadrante de Sirio Alfa, sí, dentro de un proceso formativo. Ya, entonces, como un planeta morontial o un planeta donde se gestaba genomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaron a haber desacuerdos entre ciertas facciones de las federaciones galácticas. Entonces, lo mismo que hay aquí en los gobiernos, hubo ayarrismo, bla 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 por aquí, bla 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 por acá, y a ver qué pasa. Entonces, se empezó a generar un proceso de poder, de quién maneja mejor o tiene más recursos. Ahí entran 12 civilizaciones, dentro de los cuales no les voy a poder decir el nombre de las 12 civilizaciones, porque no son las que ustedes exactamente saben. Son unas civilizaciones totalmente avanzadas. Y no les quiero dar el nombre todavía de eso porque no tengo autorización todavía, pero sí les puedo explicar por qué fue. ¿Ok? Ahora, dentro de esas 12 civilizaciones que estuvieron ahí, los dirigentes eran los famosos 12 apóstoles. No, yo no fui de los 12 apóstoles. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hubo el problema, lo mismo que acá. No, yo no estuve dentro de los 12 apóstoles. Yo soy a un ladito, casito, solito. Sí, no, yo estaba acá. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hubo este problema de esas 12 civilizaciones, sí, yo soy apóstol, pero no estuve dentro de los 12. Pero no estuve dentro de los 12. No, dentro de los 12 no estuve. Allá entre negros se mataban, yo acá al ladito. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes perseguía. Claro, yo les perseguía, yo les daba hacha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de estas 12 civilizaciones empezó a haber problemas políticos. Lo mismo que hay aquí entre China, entre Estados Unidos, entre Rusia, lo mismo, idéntico. Entonces, ¿cómo? Sigue siendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta lucha de poderes es lo que empezó a generar que empiece a desarrollarse más tecnología. Entonces, hubo quien tenía la mejor tecnología bélica. Empezaron a ver bombas de antimateria, bombas nucleares. Entonces, simplemente lo que hicieron es atacarse entre unos, tas. ¿Sí? Y todos esos seres de ahí tenían un alma. Ahí entran los reptilianos, entran los zetas, entran los draconianos, pero las facciones
no negativas, sino las facciones que necesitaban seguir su poder de conquista y necesitaban mantener su poder de conquista. Y estaban en cambio los otros, que ni siquiera había asturianos, ni pleiadianos, ni nada, porque ellos todavía ni existían ahí. Sí, por eso no les quiero dar todavía las otras, sí, porque ellos ni siquiera existían ahí. Ya, ahí podemos ponerles a los Urma. Los Urma sí estuvieron dentro de las guerras de Orión, pero los otros no, todavía no, porque esas son civilizaciones que empezaron a generarse luego de la guerra. Cuando empezaron a generarse acá los demás superuniversos, porque la guerra de Orión se dio antes de que se cree el superuniverso 6 y el superuniverso 7. ¿Sí? Y los otros 5 superuniversos, que son los superuniversos volátiles, son los que se están haciendo. Y ahí es donde van ustedes, como nuevas semillas de crecimiento y de evolución, los que decidan, los que quieran despertar, ¿van a qué? A desarrollar esos superuniversos volátiles. Eso es sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los que murieron ahí tenían una almita, ¿no es cierto? Un alma, tenían una almita. Entonces, como murieron, todas esas almitas se quedaron sin envases. Y todas esas almas les colocaron en una como bodega, podríamos decir, sí, en un clúster energético donde les tenían a toditos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijeron, a ver, nosotros no los podemos tener ahí, tenemos que colocarles en algún lado. Y empezaron a generar todos los planetas dentro del séptimo universo. Y ahí fue donde empezaron a generar, entonces, pleiadianos, arturianos, taigetianos, sirianos, lirios, ellos, la mayoría de ellos, Aldebarán. no, Aldebarán es antes. Son esas almas. Sí, son las almas que fueron a crear, sí, o que se pusieron dentro de esas civilizaciones y empezaron a crearse esas civilizaciones humanoides, que es distinto que humanos, porque humanos somos nosotros. Humanoide es el que tiene cuerpo, así, aspecto, pero la cara tiene otro tipo de facciones, sí, animal, no sé, exacto. Entonces, cuando se dio esa guerra, en esa guerra hubo la destrucción de varios sistemas y de varios planetas. Entonces, como hubo la destrucción de todo eso, como eran planetas, el planeta era femenino, pero fue destruido. Entonces se queda ¿con qué? Con la memoria de la destrucción. Entonces, ahí es lo que se forma el famoso cinturón, sí, de Orión, de asteroides. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hubo eso, entonces eso genera, sí, un egregor energético. El egregor energético puede ser positivo o puede ser negativo. Es simplemente un egregor. Entonces, al generarse ese egregor energético, fue transmitido en las memorias neurocognitivas del alma, de esas almas. Sí, o sea, se generó a sí mismo, como la Tierra es un disco duro y genera la akasha, ellos también generaron una akasha. Pero la akasha es energía y tiene que moverse, tiene que transmitirse de alguna manera de un lugar a otro. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, de allá lo transmiten a través de las almas acá. Entonces, ellos llegan con memorias de dolor. ¿Sí? Entonces llegan con memorias de guerra, de destrucción. Entonces, los 3 tipos de almas que hay acá son mercenarios, ¿sí? Guerreros, homicidas y maniáticos. Esos son los 3 tipos de almas que hay en esta tierra. Entonces, como había esos 3 tipos de almas, los consejos de supraconfederación decidieron, sí, generar almas que vengan y apoyen acá. Les presento cuáles son las almas. Ay, lo bello. ¿Ya? Ahora ya se explican por qué están aquí. Entonces,
Cuando ustedes vienen acá a hacer esa labor, se pierden en el poder. Y por eso empiezan a encarnar varias veces. Entonces, antes de que haya aquí el tema de la encarnación, llegaba un pleiadiano a la isla central, podríamos decir, no le voy a poner nombres, a la isla central, entraba a la isla central, entraba al programa y decía, a ver, yo quiero ser humano y quiero pasar una prueba 20 minutos o una hora. Pero esa hora aquí en este planeta son 100 años. Entonces, si es que no funcionaba, porque tú querías saber, o sea, tú querías comprobar que cómo funcionaba el ser humano, o sea, qué cosas hace y todo eso, entonces querías aprender. Pero si no funcionaba, le matabas. Te salías del juego y te entrabas al juego. Antes de que pase el término, antes de que pase el proceso reencarnacional. Ahora, los que entraron aquí en el proceso reencarnacional de esa manera y se generó el tema de la cuarentena, ya no pudieron salir. Y son los que están aquí. Ahora sí lo tenemos un poquito más claro. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la cuarentena? El motivo de la cuarentena fue una retención que hicieron los Anunnakis. ¿Para qué? Porque necesitaban ellos esclavos. ¿Esclavos para qué? Para la parte de la minería, de la explotación de los recursos aquí en este planeta. Entonces, fue cuando trajeron las doctrinas de allá arriba, las pusieron acá. Generaron las religiones y todo eso, porque ellos se dieron cuenta de que si le dices, es que tú no vas a salir de aquí y te quedas atrapado o te quedas, no sé, cadena perpetua, genera dolor. Pero si en cambio te ponen una camita suave, alguien con quien estar arrunchado todas las noches, te ponen un helado delicioso, te ponen una comida preelaborada que le quita la labor de las mamás de estar haciendo a cada rato cocinando, te ponen un carro, una casa de 2 pisos. Entonces, eso, exacto, te ponen tecnología. Entonces tú dijiste, vale, está bueno, me quedo. ¿Te acostumbraste a eso? ¿Y qué pasó? Repetiste el famoso karma, que no tiene nada que ver karma con pecados ni que has hecho cosas malas ni nada. El karma es simplemente la acumulación de memorias que tienes en tus vidas reencarnacionales. Punto, se acabó. Acumulación, nada más. Y el dharma es simplemente lo que tú estás haciendo en este momento. Todo lo que están ustedes haciendo en este momento es dharma. Como tienen acumuladas todas las memorias de dolor, entonces en este momento ustedes están generando memorias ¿de qué? De amor. Karma, dharma. Compromiso económico, deuda, pago. Y ya, se acabó. ¿Apagar? Apagar. Exacto. Dime. Una pregunta, no sé si les hago el tema y no me vayan a tirar tomates, por favor. Entonces, esos programas humanitarios que ahorita estamos esperando, ¿cómo aplican en este proceso o en este plan? Por favor. ¿Seguro quieren que hable sobre eso? ¿Seguro? A ver, mirá, yo pienso que... ¿Es liberador o es también más de lo mismo vestido muy fuerte? Espera, a ver, yo creo que para hacer eso, para hablar desde eso, uno tiene que tener el empoderamiento referente a la información que tiene. Y les voy a decir qué es lo que yo hago. Yo soy tenedor. ¿Sí saben lo que es eso? Sí. Yo lo he escuchado. Sí, el tenedor, el que coge la carne. O sea, yo soy custodio honorífico de material numismático.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy en el proceso de Gesara y Nesara a nivel mundial y aquí en Colombia. Yo tengo material ingresado, ¿sí?, en las mesas de redención. Y yo ya estoy a punto de irme a otro país en este mes de diciembre para generar ya todo este proceso de pago. Yo. Ahora, yo no tengo un grupo de 5.000, 10.000 ni 20.000 personas atrás mío, ni tampoco vendo participaciones ni nada por el estilo. Las personas que están conmigo, lo que han adquirido conmigo es material, bonos alemanes. Yo tengo unas 35 personas a lo mucho que han adquirido a través mío bonos alemanes y que están representados en la mesa en la que yo estoy. Y ellos son los que van a recibir conmigo. Punto. ¿Me puede nombrar el heredero? Ahora, entonces, desde el punto de vista cósmico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a hablar prácticamente a calzón quitado, pero no quiero que... No, o sea, pues que no se necesito sí, ok. A ver, primero, una cosa les quiero aclarar. A mí no me gusta hablar de los proyectos y de las personas porque, como les digo, cada ser viene acá a cumplir una labor. Y si la labor de ellos es confundir, pues que lo hagan bien. Yo lo que sé decir siempre es lo siguiente. Si eres malo, sé el mejor malo. No seas a medias. Y si eres bueno, sé el mejor bueno. Sí, o sea, que si quieres matar a alguien, pero hazlo bien, que se muera. No le dejes en estado vegetal o adolorido con una piedra menos. No, si no, o sea, mátale bien. Y si vas a ayudar a alguien, ayúdale en serio. Sí, o sea, no vayas a la calle y des $2,000 pesos a alguien y ya hiciste la hora del día. No, eso no es. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Qué bueno, me alegro.